Desde hace algunos años, paleontólogos, biólogos expertos en genética e inclusive algunos arqueólogos se habían aventurado a afirmar, aunque sin profundizar demasiado en el tema, que la distintiva forma elongada, echada hacia atrás y con una corta frente, del cráneo de nuestros primos evolutivos, los neandertales, pudo haber representado una desventaja desde el punto de vista cognitivo y conductual, con respecto al Homo sapiens moderno, si tenemos en cuenta que esto representó, como fuertemente se ha especulado, una distinta configuración cerebral, en especial en la parte del lóbulo frontal de los neandertales. El comienzo del fin del Homo neanderthalensis. Aunque varios importantes especialistas señalan que para cuando el Homo sapiens se adentró en Europa de manera definitiva entre hace unos 48 a 45 mil años, los neandertales eran ya una especie menguante y posiblemente en vías de extinción, en parte debido a los considerables y rápidos cambios climáticos que alteraban la disponibilidad de los recursos alimenticios en esa época, la llegada de un nuevo inquilino, el sapiens moderno, con una tecnología lítica superior, a la cual hay que incluir, muy posiblemente el uso del arco e incluso la postulada teoría todavía no demostrada acerca del uso de lobos domesticados como compañeros de caza de los sapiens, al penetrar en el continente europeo, pudo haber sido fatal para los neandertales quienes se vieron envueltos en un fuego cruzado entre verdaderos cataclismos climáticos. Hacemos un paréntesis para señalar, entre los más importantes, la inversión de los polos magnéticos hace 42.000 años y la erupción de la conocida como Ignimbrita campaniense en la península itálica, que provocó un descenso en las temperaturas y lluvias ácidas con efectos colaterales en la salud como la fluorosis dental, daños oculares y pulmonares, etc. en humanos y animales habitando la península itálica y el sureste de Europa hace unos 40.000 años, y la entrada de una especie invasiva, el sapiens moderno, que alteró la competencia por los recursos disponibles, de manera simultánea en Europa y Asia. La configuración cerebral de los neandertales. La afamada arqueóloga especialista en el Paleolítico Medio, Rebecca Wright, autora del bestseller Neandertales, la vida, el amor, la muerte y el arte de nuestros primos lejanos, escribió al respecto que las frentes más achatadas de los neandertales dejaban menos sitio para la zona del córtex frontal, íntimamente conectada con procesos mentales complejos como la memoria y el lenguaje. Y también eran más pequeños sus cerebelos, otra área asociada a la concentración, la comunicación y el lenguaje. En los humanos actuales, los cerebelos reducidos parecen indicar habilidades más toscas y en los neandertales las conexiones con otras zonas relacionadas con el lenguaje eran también más pequeñas. La autora Rebecca Wright además afirma que el córtex frontal, en particular, controla las interacciones sociales y su tamaño parece asociado a unas relaciones sociales más amplias. Nuestro cerebro está especialmente abultado en esta zona en comparación con la del neandertal. Sin embargo, la arqueóloga también concede, en este caso refiriéndose al menor tamaño del cerebelo de los neandertales, que es extremadamente difícil asegurar si en los neandertales el tamaño equivale verdaderamente a la competencia o si su materia gris quedaba compensada de alguna otra manera. En el caso del mayor tamaño de los ojos en el neandertal, que, por otra parte, probablemente les proporcionaban una mejor visión, pero cuya función pudiera haberles mermado capacidades computacionales en el cerebro. En comparación al sapiens, la arqueóloga afirma que, sin observar a los neandertales con una resonancia magnética, es difícil asegurar si sus ojos grandes y mayor volumen de neuronas visuales limitaban otras capacidades cognitivas y sociales. Algunos especialistas señalan que el neandertal fue una especie muy pragmática, una criatura más de hábitos e incluso con un comportamiento casi instintivo. Algún autor comparó la mente de un neandertal a un conductor experimentado conduciendo un automóvil casi de manera subconsciente. Es decir, la mentalidad del neandertal no era tan proclive a la conciencia y la creatividad como la de su contraparte el Homo sapiens. Al respecto, el antropólogo y doctor en prehistoria, Fernando Díez Martín, en su obra introductoria, Breve Historia de los Neandertales, señala lo siguiente. Imaginemos que la mente de los humanos es una catedral que está formada por varias capillas, los distintos tipos de inteligencia, las inteligencias generales, técnica, lingüística, social y del medio natural. La mente de los neandertales habría conseguido desarrollar con mayor o menor intensidad todas estas áreas cognitivas, disponían de conocimientos sofisticados del medio natural, de la tecnología, poseían una acreditada flexibilidad en su inteligencia social y, probablemente, eran capaces de una comunicación lingüística suficientemente fluida para su mundo. Sin embargo, todos estos aspectos de su comportamiento se llevaban a cabo de forma independiente, sin relación entre ellos, sin naturalidad alguna. Es como si el arquitecto que hubiera construido la catedral que representaba la mente de los neandertales se hubiera olvidado de crear accesos que permitieran al feligrés deambular de una capilla a la siguiente, pasar con facilidad de una inteligencia a otra.
Por el contrario, la mente de los humanos modernos estaría relacionada con lo que el arqueólogo británico Stephen Methen llama la fluidez cognitiva, esto es, la capacidad de usar la información procedente de un tipo de inteligencia de una forma novedosa y original, de mezclar inteligencias a voluntad, de permitir alegremente que nuestro visitante catedralicio pueda circular de una capilla a otra con total holgura y libertad. Esta capacidad de tránsito desde unas parcelas de la inteligencia a otras habría sido posible por el desarrollo masivo de las inteligencias lingüística y social. El resultado de esta arquitectura imponente habría sido el nacimiento de la conciencia reflexiva o introspectiva. Estas interpretaciones y metáforas sobre capillas y catedrales, en definitiva, nos dibujan a unos humanos. El autor se refiere a los neandertales, muy capaces de la excelencia en las distintas parcelas de su vida. Eran grandes talladores de la piedra cuando estaban concentrados en la producción de artefactos y herramientas o sutiles conocedores del medio natural en el que se desenvolvían. Es como si cuando las luces de su inteligencia técnica o de su conocimiento del medio estaban individualmente encendidas, lo estaban al 100%, mientras las bombillas de sus demás inteligencias permanecían apagadas. No había interrelación entre unas parcelas y otras de su experiencia mental y no había capacidad, por tanto, de conciencia introspectiva. ¿Sería su mente un total vacío en otras áreas de su mente distintas a las que se estuvieran ejecutando en un momento dado? ¿Estamos hablando de una mente que funciona a golpe de secuencias de ensimismamientos? Utilizando un conocido ejemplo como analogía, su mente funcionaría como la nuestra, cuando estamos concentrados en la conducción de nuestro automóvil, cambio de marchas, acelerador, freno, embrague, sin ser plenamente conscientes de los demás coches que se cruzan en nuestro camino. La conciencia reflexiva, que caracterizaría a nuestra especie, no solo sería capaz de ser consciente de los coches con los que nos hemos cruzado, sino de ser consciente de que es consciente de todos ellos. Tan recientemente como en septiembre de 2022, investigadores del Instituto Max Planck en el Departamento de Biología Celular y Genética de Dresden, Alemania, identificaron una mutación genética que diferenciaba a los Homo sapiens de los neandertales y la cual contribuía, en este caso en el Homo sapiens, en una mayor producción de neuronas en el lóbulo frontal del cerebro, un área que está asociada con niveles cognitivos superiores, el uso del criterio propio, el desarrollo de estrategias complejas, tanto como el control de los impulsos y la regulación emocional. La variante del gen en cuestión se conoce como TKTL1 y difiere entre Homo neanderthalensis y Homo sapiens por solo un aminoácido. Sin entrar en los detalles específicos del estudio, el equipo de investigadores encontró que esa variación en el gen TKTL1 provocaba una incrementada producción de un tipo específico de células, conocidas como neuroprogenitores, las cuales son responsables de producir neuronas en la región del neocórtex del cerebro. La científica que condujo el estudio, la investigadora postdoctoral Annelien Pinson, afirmó que esto nos muestra que, a pesar de que no sabemos qué tantas neuronas tenía el neandertal, podemos asumir que los humanos modernos tenían más neuronas en el lóbulo frontal del cerebro, en donde la actividad del gen TKTL1 es más alta que en los neandertales. Los experimentos revelaron que la versión del gen en los neandertales estaba vinculada a una creación más lenta de neuronas en el córtex cerebral, lo cual pudiera explicar las habilidades cognitivas superiores en los humanos modernos. Haciendo un paréntesis, el neocórtex o neocorteza se considera el área cerebral responsable de nuestra capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia. Habilidades como el cálculo y el lenguaje también dependen del neocórtex. Se trata del área del cerebro que permite todas las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas, especialmente localizadas en el lóbulo frontal. Se considera que el yo y la autoconciencia se deben al funcionamiento de esta estructura. Los investigadores señalan que la incrementada habilidad para producir más neuronas muy probablemente dio al Homo sapiens una ventaja cognitiva, tal vez crucial sobre el neandertal, a pesar de que este último tenía, en general, un volumen cerebral ligeramente superior al del Homo sapiens. Literalmente, en palabras de un investigador, el Homo sapiens tenía más neocórtex con el cual trabajar en comparación con el neandertal. Un investigador postdoctoral en neurociencias, aunque no involucrado en el estudio del gen TKTL1, opinó al respecto que un hecho concreto es que, a donde quiera que el Homo sapiens fue, refiriéndose a su expansión fuera del continente africano, básicamente sacó de la competencia a otras especies existentes. Es un poco extraño. Los neandertales estuvieron en Europa por un largo tiempo antes que nosotros y habrían estado adaptados al ambiente, incluidos los patógenos que provocan las enfermedades. La gran pregunta es, ¿por qué nosotros fuimos capaces de sacarlos del juego? Se piensa que el Homo sapiens, si bien se estableció de forma definitiva en Europa comenzando hace unos 48.000 años antes del presente, los especialistas del tema piensan
En base a ciertos descubrimientos arqueológicos y genéticos, que hubo varias incursiones fallidas que terminaron por hacer desaparecer a los primeros Homo sapiens pioneros que llegaron a Europa. Este hecho es particularmente notable en la actual región de Palestina, en donde existe evidencia ósea de restos de Homo sapiens datados en entre hace 120 y 130 mil años. Para luego, un estrato más arriba se puede encontrar evidencia de que fueron reemplazados por neandertales entre hace 70 y 60 mil años, y estos a su vez, finalmente fueron también reemplazados de manera definitiva por los Homo sapiens entrantes en la región hace unos 50 mil años. La pregunta que surge es, ¿por qué, si el sapiens moderno era cognitivamente superior al neandertal, solo pudieron reemplazarlos definitivamente de Eurasia hasta hace 40.000 años antes del presente, siendo que el humano moderno surgió hace al menos unos 250.000 años? ¿Por qué el Homo sapiens ya había llegado a la región de la península arábiga hace unos 80.000 años y al subcontinente de Sunda, es decir, Australia hace al menos 70.000 años, pero solo se pudo establecer de forma definitiva en Europa hasta la citada fecha de hace 40.000 años? No existe una respuesta definitiva a este tipo de preguntas. Existen varias hipótesis al respecto. El afamado paleontólogo y zoólogo gibraltareño Clive Finlayson escribe en su obra El Neandertal Inteligente lo siguiente: el arqueólogo Richard Clan sostiene que una mutación genética acaecida hace unos 50.000 años fue la responsable de la aparición de humanos con comportamiento moderno, y asume que ese modelo conductual está vinculado a la expansión geográfica. Sin embargo, al momento de escribir el anterior párrafo de su libro, 2019, nadie había identificado tal mutación genética. Al respecto, un oscuro y controvertido autor de nombre Danny Vendramini escribió en 2009, en un polémico libro, no traducido al español, de nombre Nosotros y Ellos, sobre el cómo la predación neandertal creó al humano moderno, que nuestra ventaja cognitiva fue resultado de una guerra interespecie sostenida entre sapiens y neandertales que tuvo lugar en la actual región de Palestina, que condujo al sapiens casi al límite de sus posibilidades al mantenerlo en un estado de alerta y estrés constantes durante literalmente milenios por el peligro que supuestamente representarían, según este autor, los neandertales constantemente amenazando su supervivencia, lo que obligó al sapiens a desarrollar nuevas estrategias de defensa y por medio de la selección natural desarrollar una genética más adecuada para defenderse y posteriormente exterminar a los neandertales. La teoría de la predación neandertal basa su premisa en un postulado de epigenética que afirma que las emociones más traumáticas y estresantes son capaces de modificar y causar mutaciones en ciertos genes, que son transmitidos a las siguientes generaciones. Para concluir, es interesante lo que escribe el anteriormente citado paleontólogo Clive Finlayson sobre su visión de la tardía entrada del Homo sapiens a Europa. Recordemos que su afirmación se da antes del descubrimiento en 2022 de la mutación TKTL1 que resulta en una producción incrementada de neuronas en el cerebro del Homo sapiens en comparación al neandertal. La gran pregunta ahora es por qué a los humanos modernos los llevó tanto tiempo llegar a Europa, unos 40.000 años, si aceptamos la conservadora fecha de 85.000 como la salida de África, considerablemente más tiempo que en alcanzar el sudeste asiático y Australia, que se encuentran mucho más lejos. Yo di una respuesta en 2014, los neandertales mantuvieron al hombre moderno fuera de Europa. Un artículo arqueológico publicado en 2015 que revela la antigüedad de la presencia del hombre moderno en el sur de China parece llegar a la misma conclusión. El detalle sustantivo es que si de verdad se dio el caso de que los neandertales mantuvieron a los humanos modernos fuera de su territorio, la historia de la superioridad cognitiva de estos últimos es errónea. La incógnita continuará por un largo tiempo. ¿Qué es lo que le sucedió a la configuración cerebral del Homo sapiens hace unos 50.000 años que le dio una ventaja cognitiva sobresaliente, la cual dio lugar en su caso a lo que se conoce como la revolución del Paleolítico Superior? Arqueólogos y paleontólogos consideran que el Homo sapiens verdaderamente moderno solo inició su andadura hace 40.000 años antes del presente con la desaparición de los últimos neandertales.